Bueno, bienvenidos, bienvenidas. No puedo ver desde acá quiénes están conectados, así que por eso voy preguntándole a Pacheco, pero espero que se sumen más compas. Eh, bueno, bienvenidas a en el marco de estos días tan convulsionados y a pocas horas de que se conmemore un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 que dio inicio al proceso de reorganización nacional a través de la última dictadura cívico-militar y eclesiástica más sangrienta del país, que 48 años después nos encuentra nuevamente teniendo que volver sobre discusiones que creíamos saldadas. Bueno, en ese marco estamos lanzando y dando inicio a este ciclo mensual, a estos encuentros. Este es el primer encuentro que vamos a llevar adelante de este grupo de investigación en filosofía militante, militancia y movimiento popular de la Escuela Autogestiva de Filosofía, que hemos decidido nombrar Carlos Olmedo, que no es una casualidad ni una mera coincidencia, luego volveremos sobre ese tema porque es un punto central, el nombre con el cual lo hemos bautizado. Bueno, esta escuela es una de las iniciativas que hemos lanzado en este nuevo espacio que estamos gestando del Instituto Plebeyo, que estará coordinado por el compañero Mariano Pacheco. En el marco de estas iniciativas, también esta semana se lanzó, el día miércoles, también el grupo de investigación militante que va a llevar el nombre de Observatorio Silvia Berman, de Psicopolítica y Salud Mental Popular. La idea de estos espacios es que nos encontremos una vez al mes eh, para poder pensar colectivamente, llevar adelante lecturas. La propuesta en sí no es analizar una etapa o verificar problemas históricos, sino poder recuperarlos, pero para pensar en clave conceptual. Y vuelvo otra vez a la importancia del nombre que elegimos para este tipo de ciclos y de grupo de investigación que vamos a llevar adelante. La propuesta va a estar enmarcada en llevar un encuentro al mes utilizando como bibliografía el libro de nuestro compañero Mariano Pacheco, que salió hace muy poquito, hace unos meses, La democracia en cuestión, la larga marcha hacia la emancipación. Quienes lo siguen en redes habrán visto sus presentaciones y sus viajes a través de ese libro, y que es uno de los títulos que publicamos en la editorial Indómita Luz como parte de uno de los títulos eh, de una línea editorial que nos dimos el año pasado, con una apuesta, nada, por compartir escritos, por compartir pensamientos, por compartir lecturas colectivas, en las que sacamos dos libros y dos cuadernos que nos gustaría compartirles en este momento, pero siempre estoy siendo saqueada en mi casa, así que solo tengo dos para mostrarles, por ahí el compañero tiene los restantes. Tengo uno de los cuadernos que sacamos el año pasado, que es una entrevista que le realizamos a Álvaro García Linera, en el marco de una entrevista que tuvimos presencial con organizaciones de la economía popular, referentes y dirigentes de la UTEP, y un libro sobre conversaciones sobre la economía popular, también con entrevistas a compañeros, dirigentes y militantes de los movimientos populares que andan circulando por las redes y en papel en varias librerías de El AMBA, de Cava y de algunas provincias amigas de nuestro país. Eh, bueno, el Instituto Generosa Fratasi es una experiencia en la que participamos varios de los que hoy estamos conformando este nuevo espacio que estamos gestando, que fue una experiencia importante que le dio un nuevo impulso a toda esta hazaña que nos proponemos comenzar con este primer encuentro que estamos llevando adelante. Un poco la idea de estas reuniones es que sean, como les decíamos, un ciclo mensual que llevaríamos a cabo un viernes de cada mes de 19 a 21 horas, un encuentro de 2 horas, y que ya tienen un cronograma pautado. Este primer encuentro va a llevar como nombre Filosofía, Dictadura y Democracia. Se los comento generalmente, pero de todas formas luego van a estar circulando la información, va a estar circulando el nombre de cada uno de los encuentros y también las vías a través de las cuales pueden inscribirse, pueden pedir el material de lectura y pueden pedir participar y que los esperemos en cada uno de los encuentros. El viernes 12 de abril también vamos a sostener los mismos horarios.
vamos a llevar un encuentro que va a llevar el nombre de Filosofía Militante y Realidad Política. El viernes 3 de mayo, un tercer encuentro que se va a llamar Filosofía y Punto de Vista Feminista. Y el viernes 14 de junio, un cuarto encuentro que se va a llamar Filosofía, Historia y Política. Bueno, después, si quieren, en el chat les dejamos el mail y nuestras redes sociales para quienes todavía no nos siguen. Así ahí les podemos avisar si surge alguna modificación en estos días tan convulsionados que estamos atravesando. Eh, o también, bueno, como les decíamos, para compartir el material de lectura y demás. Bueno, un poquito esta es la idea de lanzar este espacio. Sobre el nombre que elegimos, nuestros compañeros seguramente nos estará haciendo una introducción un poco más interesante y profunda, pero me interesaba rescatar algunas cositas brevemente sobre el nombre de esta escuela que va a llevar, se va a nombrar Carlos Olmedo, porque, como les decíamos, la propuesta es en sí recuperar esos procesos históricos, pero para pensar en clave conceptual y no para analizar qué postura tomamos frente a eso, no para pensarlos como problemas históricos, qué se hizo, qué no se hizo, sino recuperarlos y rescatar la figura de Carlos Olmedo como parte de una generación en la que no se escindía la acción y las palabras o las alpargatas y los libros, como nos gusta decir desde el viejo Instituto Generoso Fratasi, y recuperar esos conceptos como herramientas, ¿no? Como herramientas de combate, como herramientas para pensar nuestra actualidad, como herramientas para pensarnos ahora, en estos tiempos de tanta zozobra y de tanta incertidumbre. Básicamente poder llevar a cabo estos encuentros como un espacio de combate en el campo de la teoría. Así que bueno, voy a pasarle la palabra a mi compañero Mariano Pacheco, así comenzamos con este encuentro. Bueno, gracias Marie para seguir un poco con la introducción, antes de meternos de lleno en el encuentro del día de hoy. Les comento, también está conectado allí Gabriel Rodríguez Varela, el segundo cuaderno de formación y debate que sacamos el año pasado, es de su autoría y se llama Psicopolítica de la vida cotidiana, apuntes militantes en tiempos de neofascismo, que es este, no sé si se ve porque estoy con el velador y la luz. Bueno, es ese, y el libro mencionado es este, La democracia en cuestión, que, bueno, para quien le interese tenerlo en papel también, estos ejemplares los estamos vendiendo en algunas librerías de distintos lugares del país y también de manera directa. Bueno, y lo propusimos como material de debate teniendo en cuenta sobre todo los ejes temáticos más que el libro en sí. O sea, la idea es que no es que vamos a estar todo el año solo leyendo un texto mío, obviamente, sino que, bueno, aprovechando un poco el trabajo realizado, teniendo en cuenta que el libro también surge a partir de todo un debate con las militancias, de talleres de formación, de charlas, de cursos que hemos realizado en los últimos 2, 3 años. Nos parecía interesante que podía funcionar como material disparador para tomar los ejes conceptuales que allí se plantean, también invitando a compañeras y compañeros del espacio a que puedan estar invitadas, invitados en la coordinación de alguno de los encuentros, ¿no? Eh, Así que bueno, por eso también el material sería como un disparador para posibles lecturas, ya que en el libro aparecen citadas también varias obras eh, de distintas compañeras, compañeros, teóricos, teóricas, que nos parece que son importantes leer en esta etapa. Entonces, bueno, quizás al leer unas breves páginas de este libro, ustedes pueden encontrar allí también una recomendación bibliográfica mucho más amplia, eh, como para tener en cuenta. Para el día de hoy, como era el primero, no recomendamos ninguna lectura, sino que voy a hacer yo una breve exposición como para empezar y abrir un debate, con lo cual quería subrayar dos cuestiones antes de arrancar y meternos de lleno, y es la importancia de el formato taller virtual sería ahora, ¿no? Porque no vamos a realizar estas actividades de manera presencial, pero sí que apelamos a una participación lo más activa posible en el sentido del intercambio, de las preguntas, de los comentarios, de los cuestionamientos a lo que se pueda plantear desde la coordinación del espacio como introducción a cada tema, como para darle un dinamismo que no sea una mera charla
de tipo clase o conferencia, sino apenas un disparador para una discusión colectiva. Por eso le pusimos también como nombre grupo de investigación. La idea es que estos espacios nos sirvan un poco, puesto que son, como decimos, virtuales y no están territorializados en una práctica concreta, que puedan servirnos estos ámbitos como insumo para el debate teórico-político que cada quien pueda luego trabajar en relación a la actividad que desarrolla en su lugar, ¿no? Sea una actividad laboral, profesional, estrictamente militante en el campo de la política, de lo social, de lo cultural. Eh, bueno, en principio el grupo dinamizador, bueno, yo estoy en Ciudad de Buenos Aires ahora, en el barrio porteño de Constitución, para decirlo con una inflexión tanguera. Eh, Marie está en Conurbano Oeste, Federico y Pilar están en Santa Fe, Patricio está en Chubut y Gabriel en Montevideo, Uruguay. También hay compañeros que participan que son de Perú, así que el espacio tiene también una perspectiva de abordaje latinoamericano, aunque centralmente estaremos haciendo un recorrido sobre la problemática nacional en Argentina y ahora vamos a meternos un poco a eso. Así que el convite es un poco a que ustedes participen, no solo hoy con lo que puedan intervenir, sino también es como una incitación a que continúen y que puedan también invitar gente que pueda estar interesada en estos temas. Hay varias personas que se inscribieron y hoy no se pudieron conectar, después vamos a ver si les hacemos llegar el video, e incluso algunos integrantes de la Escuela Autogestiva de Filosofía, por algunas cuestiones de último momento, no se pudieron conectar en estos tiempos también tan agitados, no solo en lo político, sino también en lo laboral y en la vida cotidiana, que hace que a veces uno, bueno, piensa que puede realizar algo y a último momento las cuestiones se complican. Por eso los encuentros se graban, pero atendiendo al carácter de grupo de investigación, de espacio tipo taller de este ciclo mensual. La idea no es, bueno, pedir el video y verlo, sino tratar de comprometerse lo más que se pueda en la participación en esta instancia, que son 2 horas al mes, para poder hacer realmente un esfuerzo de trabajo colectivo, que es uno de los ejes que queremos poner en el centro de la discusión. En general con el ciclo, que va a durar todo el año y tiene estos primeros 4 encuentros ya preparados, y también en el encuentro del día de hoy más dedicado a pensar ese pasaje de la dictadura a lo que se denomina la democracia. Y ahí vamos a entrar en estas discusiones y qué pasa con el quehacer colectivo, en lo teórico político específicamente, en estos últimos 40 años, en función de lo que implicó el golpe del 76. Bueno, última cuestión antes de arrancar entonces con una breve exposición sobre el tema del día de hoy. Les voy a proponer para no demorarnos bueno, y meternos en el tema, que si quieren en el chat pueden ir dejando su nombre, desde qué lugar, ciudad se conectan y qué hacen, a qué se dedican, y eso va quedando ahí en el transcurso de la charla del día de hoy, quien puede mientras lo va leyendo. Bueno, eso, como una forma de también saber quiénes estamos conectados aquí. Si ven que empiezo a desvariar, me avisan, les pido disculpas, pero hoy estuve todo el día en cama, estoy con una gripe tremenda, así que estoy como haciendo los mayores esfuerzos de concentración, pero bueno, cualquier cosa vean, si caigo desmayado, pónganle a una unidad básica mi nombre. Bueno, voy a arrancar entonces planteando un par de cuestiones, retomando lo que ya dijo Marie, ¿no? En principio, la filosofía militante como tal, vamos a tratar de abordarla en el segundo encuentro. Era en realidad el primero, pero puesto que pusimos como fecha 22 de marzo, nos pareció importante concentrarnos en dictadura y democracia y hacer un enroque y dejar lo de filosofía militante y realidad política con un fuerte eje en la cuestión democrática para el segundo encuentro. Así que ahí sí le vamos a compartir algún tipo de textualidad como para tener de base común previa al encuentro, pero no quisiera dejar de subrayar en el día de hoy la importancia que tiene la historia social, económica y política, y la coyuntura en el abordaje de una perspectiva de filosofía militante. ¿No? Pero como decía Mari, la idea no es hacer un recorrido historiográfico, porque eso si no se parecería más a los típicos encuentros
de formación política de la militancia vinculados al análisis histórico, ¿no? Es decir, la idea no es meternos en, bueno, qué hizo, dijo Alfonsín, o no sé, la CGT en tal episodio, cómo se posicionó, sino tratar de ir tomando algunos nudos conceptuales sostenidos sobre la experiencia de las luchas. ¿Sí? Es decir, que ya aquí habría un primer tema que retomaremos la próxima, que es la importancia de lo que decimos es el punto de vista popular de las luchas para pensar los procesos históricos y la actualidad, ¿no? Y entonces, bueno, pensar ahí la figura de Olmedo resulta para nosotros muy importante en tanto que propone Olmedo como nombre propio de una experiencia colectiva, ¿sí? Propone una zona de intersección entre marxismo y peronismo, ¿sí? O entre marxismo y perspectiva nacional popular, que nos interesa particularmente rescatar en términos de la caja de herramientas, digamos así, del análisis crítico que propuso la obra de Marx a mediados del siglo XIX en Europa, y que tiene un largo recorrido, atraviesa todo el siglo XX en todo el mundo, y la experiencia de lo que fue el peronismo en la Argentina desde mediados del siglo XX en adelante, en sintonía con las experiencias nacional populares latinoamericanas, que nos parece algo que de algún modo la última dictadura un poco quebró, borró del horizonte. En Argentina la dictadura del 76 y luego la caída del muro de Berlín a nivel geopolítico mundial en 1989, de algún modo podemos pensar lo que hacen es borrar del horizonte la perspectiva revolucionaria, tanto de las izquierdas como del peronismo. Por lo tanto, hablar entonces de una zona de intersección entre izquierdas, marxismo, peronismo y lo nacional popular implica también pensar en la vigencia de esos términos hoy, ¿no? Es decir, preguntarnos por qué peronismo hoy, qué marxismo hoy, para pensar, por ejemplo, el proceso histórico nacional argentino de las últimas 5 décadas, ¿no? Entonces, bueno, decimos un marxismo abierto, ¿no? A las teorías feministas, a la filosofía francesa de los años 60 y 70, al psicoanálisis, y un peronismo a la escucha de las nuevas luchas. Por eso, la figura de Olmedo se nos torna como tan imprescindible en tanto operación de reivindicación de un determinado legado que, como decíamos, aparece un poco borroneado del horizonte, ¿no? Y decimos, es decir, hoy uno pregunta por Carlos Olmedo en las militancias, en los espacios del pensamiento, y por lo general suele conocérselo poco o directamente no conocérselo. Es más, quizás hasta confundírselo con el humorista Olmedo, ¿no? Entonces, bueno, por eso nosotros dijimos, así como para el Observatorio de Psicopolítica y Salud Mental Popular, elegimos el nombre de Silvia Berman, bueno, para el de la Escuela Autogestiva de Filosofía, elegir el de Carlos Olmedo, que es también restituir eso que Walter Benjamin planteaba como un ejercicio de cepillar la historia a contrapelo, ¿no? De rescatar a los muertos que no estarán a salvo del enemigo cuando éste vence, y más en contextos como ahora, donde el enemigo parece no cesar de vencer, como decía Benjamin en su contexto histórico específico alemán de avance del nazismo. Entonces, ¿qué podemos rescatar ahí que no sea la mera biografía, ¿no? De este compañero, ni la expresión estrictamente política en la que inscribió su militancia? Bueno, para pensar dictadura y democracia desde una filosofía militante en Argentina, pensamos que por lo menos hay 3 cuestiones de Olmedo que pueden ayudar a tratar de orientar ciertas coordenadas de análisis para la actualidad. Breve reposición, ¿no? Carlos Olmedo muere siendo comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC, que es el grupo argentino que acompaña la apuesta del Che Guevara en Bolivia, y tras el asesinato, la caída en combate y el descalabro de lo que implicó la experiencia en Bolivia, hacen un repliegue hacia la lucha urbana y hacia la experiencia peronista, y terminan luego fusionándose con Montoneros en 1973.
y dejando como legado una importante entrevista publicada en una revista de la época, donde de algún modo define las coordenadas teóricas y políticas de la FARC y que es respondida por un grupo de presos encausados que del PRT-ERP, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, que le contestan desde el marxismo por qué sus definiciones en nombre de las FARC son erróneas, y luego Olmedo les responde nuevamente en una tercera edición de lo que va a ser conocido como la polémica FARC-PRT, y que ha quedado como un legado importante. Quizás alguna vez podemos hacer alguna discusión específica sobre esa polémica, pero que yo quisiera rescatar tres elementos que plantea allí Olmedo en clave de la actualidad conceptual, como decíamos, ¿no? No de la historia de las luchas específicamente, sino de lo que nos permiten pensar hoy esas coordenadas, esas definiciones que da Olmedo tiempo antes de morir en el año 71. Tres cuestiones que son, en primer lugar, la comprensión que plantea Olmedo de que a mediados de los años 60 del siglo XX, el Che, ¿no? Ernesto Guevara, oficiaba como figura capaz de establecer una estrategia revolucionaria supranacional, ¿no? La define Olmedo. Y aclara, sin convertirse por ello en una patrulla extraviada en la lucha de clases nacionales. El segundo tema es el rol preponderante que la lucha de masas ejerce en la definición de una estrategia nacional, ¿no? Y allí aparece el caso fundamental de mayo del 69 en Argentina, que es lo que podemos definir como el corte cordobazo, ¿no? Hemos alguna vez utilizado este término para referirnos a la importancia que tiene el cordobazo en la ofensiva de masas que se abre en aquellos años en el país. Y en tercer lugar, lo que Olmedo define como una triple coincidencia que une a determinadas corrientes del peronismo con determinadas corrientes de las izquierdas, ¿no? Y esa triple coincidencia tienen que ver con la definición de un enemigo principal, con un tipo de método que en ese momento, bueno, pasa a ser la lucha armada, ¿no? Y el objetivo final de la lucha, dice, como una perspectiva de transformación radical de la sociedad sin explotadores ni explotados, ¿no? Nos parece que un poco hoy son cuestiones que podemos recuperar para el análisis, ¿no? De cómo las luchas nacionales cobran una importancia preponderante en el análisis de la política mundial en función de las luchas que en esos países específicamente se producen, y cómo en el caso latinoamericano, en determinados momentos históricos emergen figuras, procesos que sirven como referencia para pensar esa triple dimensión, ¿no? Que es entonces la situación nacional, la situación regional y la situación mundial. ¿Sí? Por lo tanto, cuando pensamos lo que el autodenominado proceso de reorganización nacional introduce vía el terrorismo de Estado en el proceso político argentino, no podemos escindirlo del proceso de luchas latinoamericanas y de la situación geopolítica mundial. Por eso decimos entonces que la dictadura del 76 en nuestro país, el Plan Cóndor en América Latina y la caída del muro de Berlín a nivel internacional marcan, ¿no? Ese borramiento de la perspectiva revolucionaria, tanto para el peronismo como para las izquierdas, en esta triple dimensión nacional, regional y mundial. ¿Qué es lo que sucede entonces como núcleos conceptuales que quizás podemos pensar de este periodo y luego como contramovimiento las luchas de resistencia también en el campo específicamente cultural? Bueno, yo como para abrir un poco el debate quisiera plantear algunas cuestiones que también tienen que ver con recomendación de algunas lecturas breves que luego podemos compartir por email. En primer lugar, un texto
dos textos de los años 80, muy breves y muy contundentes. Uno es de Quique Fowil, el escritor, el poeta, el publicista, el editor argentino, que se refiere a la herencia cultural del proceso, ¿no? Y que marca algo que me parece que es importante para pensar hoy en día, ¿no? Que son cuáles aparecen como huellas del terror en esto que se llama la democracia de estos tiempos, ¿no? Y cómo pensar no tanto las rupturas, sino las continuidades entre un proceso y otro, siendo que son tan diferentes, ¿no? Un tipo de gobierno dictatorial que secuestra, ¿no? Tortura y asesina personas para imponer un programa de país, y otros tipos de gobiernos que son elegidos en elecciones cada 2 años, cada 4, funcionamiento del Congreso, ¿no? Libertad de expresión, etcétera. Es decir, por un lado, muchas diferencias, pero por otro lado, ciertas continuidades, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Y en esas continuidades de estas 4 décadas, ¿cuáles son a su vez las rupturas que se van introduciendo? Por eso, de algún modo, decimos, podemos nombrar también lo que se abre en diciembre de 1983 como un proceso de post-dictadura, ¿no? Es decir, podemos caracterizarlo como democracia, pero también como post-dictadura. Es decir, aquello que viene después, pero que tiene muchas huellas inscriptas en todo ese periodo, que a su vez podemos subdividir en ciclos marcados por las luchas, ¿no? Es decir, quizás no pensar lo que vino después del 83 en función de quién es presidente, y de acuerdo a las coyunturas tenemos un montón de nombres, como en el 2001, por ejemplo, sino a partir de las luchas tratar de periodizar aquello que ha pasado en esas 4 décadas, ¿no? Con un primer ciclo de luchas desde abajo, muy marcado por la recomposición del lazo social, de recuperación de algunos derechos conculcados por las políticas de la última dictadura, en una situación de crisis de las izquierdas en el mundo, un segundo periodo, ¿no? De gobiernos progresistas en el cual uno puede inscribir el kirchnerismo en la Argentina, pero de nuevo pensándolo a nivel latinoamericano, la experiencia de Lula en Brasil, ¿no? Del Frente Amplio en Uruguay, y fundamentalmente, y ahora vamos a decir algo al respecto, los procesos de Bolivia y de Venezuela, y en alguna medida también de Ecuador. Luego una crisis, ¿no? De este segundo ciclo hacia la primera década de los 2000, en el cual de algún modo entramos en un ciclo de incertidumbre estratégica, ¿no? De formas en las cuales los progresismos mostraron todas sus limitaciones, pero también esas luchas desde abajo previas, ¿no? Que de algún modo dejaron planteado algunos interrogantes en términos de qué pasa con el poder, qué pasa con la nación, ¿no? Cómo se construye un proyecto nacional de transformación teniendo en cuenta el rol que el Estado juega, etcétera, etcétera. Y quizás deberíamos pensar algún encuentro en algún momento del año de si no estamos ahora ante las puertas de un nuevo ciclo, ¿no? Dentro de estas 4 décadas, a partir de todo lo que viene sucediendo en los últimos meses, de nuevo en Argentina, pero no solo. Eh, entonces, la herencia cultural del proceso es algo que plantea Fowell ni bien arrancado este proceso de democracia o postdictadura, que ya ahí hay como un nudo, ¿no? Teórico para pensar. Y Fowell dice un poco eso, ¿no? Es decir, que hay algo del orden de lo que la dictadura vino a reorganizar, justamente, ¿no? En su proceso, que deja un saldo a partir del cual, bueno, hay cuestiones que no se pueden pensar, ¿no? Me parece que ahí hay algo del orden de lo que amerita ser tramitado en estos tiempos, que es cuáles son las cuestiones que luego de la dictadura no se pueden pensar, ¿no? Hay como un obstáculo para poder abordar. Y esto me gustaría ponerlo en relación con algo que plantea Villarruel en otro texto muy breve también de los tempranos años 80, que es el que se titula Los hilos sociales del poder, donde dice algo que creo que es muy contundente y que tiene sus repercusiones hasta el día de hoy, y es que en el 76 la sociedad argentina era una sociedad que tenía mucha homogeneidad por abajo
¿sí? Es decir, con una clase obrera, centralmente industrial, con una identidad muy marcada, con un recorrido de luchas, con una integración sociocultural muy dinámica y unas clases dominantes con muchas contradicciones internas que la dictadura logra de algún modo y por algunos años saldar en una estrategia común del poder de las clases dominantes que dan como resultado una fragmentación por abajo, ¿no? Es decir, que salimos en el 83, luego de esos casi 8 años de dictadura, con un mundo popular muy fragmentado, muy desintegrado y unas clases dominantes muy unificadas en su perspectiva de proyecto de país. Cuestión que de algún modo a mí me gusta siempre agregarle su reverso, que el proceso de luchas y de resistencias de los años 80 y 90 que desembocan en la rebelión popular de diciembre del 2001, circunstancialmente por un tiempo logran revertir de nuevo esa situación. Es decir, las clases dominantes entran en crisis, empieza toda una puja entre dolarizadores y devaluadores, no se ponen de acuerdo y la rebelión se lleva puesto el modelo de algún modo empezado por la dictadura y consolidado por Carlos Menem, empezando a constituir un sujeto popular, ¿no? Que empieza a romper la fragmentación. Luego, bueno, vienen los años siguientes y ese sujeto nuevamente empieza a disgregarse, a padecer contradicciones, y las clases dominantes van a persistir durante mucho tiempo con muchas contradicciones internas, ¿no? Parece que empiezan a saldarlas en los últimos tiempos. Y en función entonces de esa herencia cultural que plantea Fowell, ¿no? De esa, podríamos decir, herencia económico-social que plantea Villarruel, me interesa subrayar el borramiento que aparece en el campo específicamente cultural, luego de ese proceso 76-83, regido por el terror de la dictadura genocida, ¿no? Y es como, de algún modo, empieza a ser dificultoso de pensar que es el vínculo entre intelectualidad y política, y entre política y revolución. Y cómo esa herencia se expresa en términos de endogamia, de jergas, de las especializaciones que empiezan a desconectarse, desacoplarse del mundo de lo social, de lo político, para reducirse a cuestiones de grupos de investigación universitaria, de clases en las casas de estudio universitarias, de incluso grupos por fuera de la investigación y de la docencia, pero que son, digamos, como tribus que trabajan sus propios temas, ya no solo desconectadas del mundo o fuertemente desconectadas del mundo más político-social, sino incluso desconectadas de otras esferas al interior del campo cultural. Es decir, se tiende a especializar, ¿no? En lo que en las universidades son, por ejemplo, las carreras, ¿no? Entonces ya no aparece una discusión sobre psicoanálisis, militancia, literatura, sino que aparece una discusión de el campo del psicoanálisis, del campo de la literatura, de el campo de la militancia social, que no es la militancia política que está en Estado. ¿Se entiende? Es decir, cómo tiende a romperse el vínculo muy fuerte en los años 60 y 70 entre experiencia social, política y cultural, sino que incluso dentro del campo cultural también tiende a fragmentarse por ramas. Y esa fragmentación está íntimamente relacionada también con esa dificultad para pensar el vínculo entre política y revolución. Yo quería poner nada más que dos ejemplos que dan cuenta de una descripción y no de un análisis moral de lo que pasó en los 70 y lo que pasó luego a partir de los 80, pero que es, por ejemplo, la conversación entre Rodolfo Walsh y Ricardo Piglia en el año 1971, donde Walsh le dice que está por escribir su novela, que es lo que lo va a poner como en el lugar del gran escritor argentino, luego de haber sido premiado por sus libros de cuentos, de haber escrito Operación Masacre y Quién mató a Rosendo, y haber de algún modo inaugurado un nuevo género en el Río de la Plata, que es el de investigación, denuncia y testimonio. Entonces Piglia lo pincha, ¿no? Como se dice, bueno,
¿qué pasa con la novela, ¿no? Y Walsh dice algo que hoy es difícil hasta de procesar, ¿no? En nuestra época, su respuesta que es, no la escribo porque la novela es el último avatar de un género burgués en extinción, porque las condiciones sociales, históricas y políticas que le dieron nacimiento están prontas a desaparecer, dice Walsh en el año 71, ¿no? Si hace 5 décadas. Walsh pensaba que no tenía sentido escribir una novela, puesto que hasta que la terminara de escribir, corregir y publicar, el proceso iba a desembocar en una dinámica tal que la novela iba a ser como una cosa de la prehistoria, ¿no? Es decir, porque en la nueva sociedad, tras la revolución, no tendría sentido un tipo de literatura como el género novela, ¿no? Entonces, por eso aparece la cuestión del documental, del uso del grabador, de los testimonios de las voces populares, ¿no? Que serían parte de una nueva literatura. Bueno, esto es pequeña anécdota, pero que me parece que da cuenta de un estado de discusión en el campo de la cultura de los años 70, ¿no? Bueno, aparece también Viñas hablando de una literatura anónima, ¿no? Aparecen experimentaciones en el campo del teatro. En el campo del psicoanálisis aparece con mucha fuerza esta idea de, bueno, el pasaje hacia una asunción de perspectiva de trabajadores de la salud mental, ¿no? El vínculo con la clase obrera y con sus herramientas de lucha, los sindicatos, los psicólogos haciendo huelga en el marco del Cordobazo, ¿no? Es decir, bueno, una profesión liberal que termina asumiendo el mismo método de lucha y la misma perspectiva que el resto de la clase obrera. Ricardo Carpani y su ir a las fábricas y a los barrios populares para instalar el muralismo o los afiches como forma de expresión de ese tipo de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos de algún modo esa perspectiva. Y luego, en los años 80, 90 en adelante, ¿no? Como decimos, esta cuestión más de jerga, de especialización, de endogamia, donde de todos modos aparece, ¿no? Como una contracara de resistencia, pero que pasa quizás más por el lado de este mundo popular fragmentado, ¿no? Entonces aparece con mucha fuerza el rock, del que muchos de nosotros, ya con algunos años encima, hemos sido protagonistas, ¿no? Los recitales, las ferias de fanzines, y aparecen también otros fenómenos como las murgas, ¿no? O las radios, las denominadas radios truchas, que después fueron como la base, junto con algunos canales de televisión, de esas experiencias que ya hacia mediados del periodo de los gobiernos progresistas logra transformarse en una ley, ¿no? La famosa ley de medios, con toda una base y una plataforma de debates extendidas en la sociedad. Es decir, vectores plebeyos de resistencia que de algún modo surgen de una sociedad profundamente fragmentada, ¿no? Es decir, que responden de algún modo a nichos, a lugares, en un proceso que tiende a tener mucha preponderancia la territorialidad, la cuestión comunitaria, ¿no? Donde empiezan a emerger otras agendas que en los años 70 no estaban o estaban muy solapadas o eran muy problemáticas. Digo, ¿no? Por ejemplo, todas las agendas de los feminismos, de las diversidades sexuales, la perspectiva de las luchas ecológicas, ¿no? Empiezan a ser vectores de lucha, por un lado, de organización social, de agenda política, pero también de teoría, ¿no? Por lo tanto, volviendo un poco al inicio, ya para ir cerrando esta, de algún modo, intervención de introducción, ¿no? Cuando hoy decimos un peronismo a la escucha, entonces es un peronismo que entendemos debe reconceptualizar su idea de columna vertebral, ¿no? Es decir, cuál es el rol que juega la clase trabajadora, cómo es la composición actual de la clase trabajadora, y ahí aparece toda la dinámica de las economías populares por fuera de la relación salarial y por fuera de los sindicatos tradicionales, ¿no? Ya entre la vieja CGT y lo que se denomina como los nuevos movimientos sociales, en el medio está la experiencia histórica de la CTA, ¿no? Que en los años 90 planteaba la consigna "la nueva fábrica es el barrio", y le abría las puertas de organización a las tomas de tierra que se habían expandido en muchos lugares para construir viviendas,
y a los desocupados y a los jubilados, ¿no? En una especie de nuevo sindicalismo que hoy amerita ser, nos parece, revisitado, revisado y reconceptualizado, ¿no? Es decir, cómo pensamos entonces, luego de la dictadura del 76, de esa fragmentación muy profunda del mundo popular, las nuevas composiciones de las clases trabajadoras, sus nuevas formas de organización, sus nuevos métodos de lucha, la aparición de otros vectores, ¿no? Como pueden ser, decíamos, las disidencias sexuales, los feminismos, los ecologismos, en el plano de la experiencia, de las luchas, pero también en el plano de las elaboraciones teóricas, ¿no? Es decir, cómo entonces el peronismo es permeable a todo eso, pero también una crítica de orden marxista se piensa en relación a las elaboraciones teóricas, ¿no? De los ecologismos, de los feminismos y de lo que pasó en el medio, ¿no? Que es un poco también una incorporación fuerte de la perspectiva de la subjetividad, los debates que introdujo el psicoanálisis en las izquierdas, la, de algún modo, revolución teórica que acontece en la Francia de los años 60 y 70, con una cantidad de teóricos que siguen siendo insoslayables al día de hoy para ser leídos, ¿no? Entonces también allí aparece un poco esta necesidad de elaborar una caja de herramientas conceptual que rompa, de algún modo, ya no solo a veces esa barrera que se establecía entre marxismo y peronismo, o entre perspectivas de izquierda y nacional populares, sino también entre lo europeo y lo latinoamericano, ¿no? Lo nacional y lo de tierras más lejanas. Por eso, bueno, personajes como Horacio González, ¿no? Para muchos de nosotros son tan importantes en el sentido de que pueden pensar a la vez, ¿no? Martínez Estrada y Hegel, Cook y Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Sarmiento, ¿no? Es decir, cómo establecer un recorrido que nos permita pensar algo de todo esto en función, insisto, y cierro con esto, de tratar de pensar cuáles son los obstáculos teóricos que aparecen en nuestras prácticas, ¿no? En nuestras prácticas en sindicatos, en movimientos sociales, en las universidades, en fin, en los trabajos y actividades que realicemos. Por eso nos parece tan importante también la continuidad en los encuentros y la conformación de una grupalidad, ¿no? Para poder ir de algún modo relacionando los temas que se ven en un encuentro y en otro, pero también los temas que se ven en este ciclo y nuestras propias inquietudes político-existenciales, ¿sí? De allí que, bueno, eso lleva un tiempo, requiere todo un trabajo también, que es conformar una grupalidad, poner en común los problemas y tratar de empezar a abordarlos. Así que, bueno, en función de eso y para que no sea un mero monólogo, yo quisiera redondear por acá esta introducción un poco desordenada y atrevida, que era decir, bueno, meternos con la idea de democracia, de dictadura y de filosofía. Insisto en que todo esto va a ser retomado en cada uno de los próximos encuentros, donde con una textualidad y un poco más de ordenamiento seguramente podremos ir haciendo debates más fructíferos todavía. Así que, bueno, yo dejaría por acá y abriría también para que ustedes puedan intervenir y quizás compartir qué ideas se les aparecía en la cabeza cuando vieron el título Dictadura, Democracia, Filosofía. Quizás pensaron cosas, muchas seguramente todavía ni siquiera han sido planteadas, así que podemos abrir el momento más taller y ronda de conversación. Sé que muchos de ustedes vienen trabajando, leyendo y pensando esto hace mucho tiempo y teniendo sus prácticas, así que rompan la timidez y tienen una primera piedra.
Hola. Bueno, buenas tardes. A ver si me escucháis. Ah, perdón. A ver, ahí No, sí me escuchan bien. por favor arranque, compa. Era para romper el Dale. hielo, Ah, sos pero de Santa Fe también. Está, sí, yo también, era para meter un primer pase. No, ¿qué arrancar. tal? Buenas tardes. Yo, bueno, me enteré primero por la actividad ahí a través de las redes de Mariano. Yo soy de Rosario y sí me interesa los puntos de convergencia o de unión que hay entre el peronismo y el marxismo. Eh, Así que en base a ese espíritu me sumé al taller a pensar estas cuestiones. Acá en Rosario, por ahí es muy actual también esta discusión en torno al uso de las fuerzas militares para combatir el narcotráfico, entonces también me resonaba por ese lado el tema de la presencia de la dictadura en la actualidad en el propio territorio y en el lugar donde uno vive. Y saliendo de la particularidad de la ciudad y del contexto, eh, también me interesaba pensarlo en términos de clase y de organización obrera. Eh, en mi caso, como militante telefónico, me interesa mucho esa beta, ¿no? Que de las discusiones, de los distintos aportes y de la mirada de la historia, que traer para intentar llevar también debate y discusiones al seno de lo sindical. Así que es un poco después, calculo en la medida que vayamos intercambiando, podemos aportar y enriquecernos. Bueno, buenísimo, che, por la intervención. Después retomo. Ahí Fede, ¿no? Había pedido la palabra. No, más que nada como trazar un camino que, que uno en espacios como este o en permanente diálogo con compañeros de hace muchos años como vos, Mariano, pudimos ir trazando. Pero, por ejemplo, la militancia y la carrera de filosofía, uno en sus grupos militantes o en sus lecturas tuvo que ir haciendo como ese cruce, porque me tocó hacer una licenciatura en filosofía que llamaba la atención precisamente por lo desanclado, hasta el punto de conocer compañeros que habían ido a Alemania a conocer, qué sé yo, la casa de Hegel, o habían ido a Francia a investigar las discusiones de Descartes con el padre Mersenne, o qué sé yo, no sé cómo se llamaba, pero que una vez yo le dije, bueno, salgo de acá y me voy a la copa de leche en el barrio, y me acuerdo uno que me dijo, ¿y qué es una copa de leche? Digamos, el desanclaje entre lo institucional y la militancia, lo político, social, lo cultural, eh, es muy grande, es muy grande, y, y celebro este tipo de encuentros, porque me parece que por ahí la reapertura de la discusión entre el acercamiento entre lo nacional popular, el marxismo, viene más del lado de los militantes que del lado de la academia. Por ejemplo, yo he escuchado, no sé, a Juan Grabois esbozar cierta teoría, por ejemplo, sobre cómo la economía popular viene a ser una nueva manera de pensar la relación de explotación, la relación de clases hoy, qué sé yo, pero por ahí desde los espacios más académicos, o sea, son carreras o son abordajes teóricos que la carrera sería exactamente igual si la cursábamos hoy, la cursábamos hace 5 años o la cursamos dentro de 10. Como son, la bibliografía son como monumentos sin vida, textos sin vida, eh, que independientemente del país, la ciudad o el contexto en el que lo estemos leyendo, no varía. Y eso verdaderamente me parece alarmante. Así que por eso celebro este tipo de encuentros y bueno, en este contexto, con todos los avances de mi ley y la cercanía con el 24 de mayo, me parece que volver a recuperar una experiencia de grupalidad es fundamental. De marzo, no de Bueno, marzo.
de marzo. Sí, me quedé también tildado pensando si, bueno, hay esas cosas que se pasan y se confunden las fechas. Bueno, gracias, Fede, buenísimo. No sé si alguien más quiere también comentar algo. Sí, yo por acá, Pato, Ah, Pato. No. ¿cómo va? Bueno, yo soy Patricio Lobos, soy de Viedma, de Río Negro, de la Patagonia. Soy politólogo, laburo también en la CTA, pertenezco a la CTA autónoma de acá de Viedma, y estoy en un grupo de lectura de la obra de Rodolfo Kusch. No, pensaba en esto que se decían de los vectores, ¿no? Que un vector posible también, mirada desde por ahí lo situado, sería también la cuestión de los pueblos originarios, que a nosotros nos toca muy, muy de cerca, ¿no? Eh, Me parece, aparte de en esta periodización, ¿no? Los 90 fueron, los 500 años fueron también como un hecho cultural, ¿no? Ese vínculo con el rock, hubo ahí algo que germinó cosas interesantes, inclusive ese mismo después eh, deslizamiento de eso hacia ideas muy así como lo nacional, también sería interesante pensar en el contexto actual, ¿no? Esas derivas que fueron produciéndose y lo complejo que es también pensar esta idea de genocidio en los dos hechos históricos, ¿no? Lo que pasó en la conquista del desierto y lo que pasó en la dictadura militar. Inclusive, eh, conceptualmente es mucho más aplicable, ¿no? Menos problemático pensarlo en ese proceso, ¿no? Los procesos que vimos por acá. Hace poco se presentó un libro acá sobre la historia de Cafukura, por ejemplo, y se planteaba esta idea de la invisibilización de los pueblos originarios en la defensa, en la construcción de la patria, digamos, de una idea de patria, ¿no? Entonces, me parece que también ahí hay un vector muy nuestro, muy local. Nosotros acá, por ejemplo, la bandera de la CTA tiene los colores de la bandera mapuche, digamos. Hay un vínculo y esta idea de trabajador y pueblo originario también es problemática, ¿no? También está bueno para pensarlo en términos de concepto, en los dos, me parecen, tanto en el peronismo como en el marxismo. Me parece que son ideas, cosas locales, ¿no? Nosotros, nuestras universidades son un poco diferentes también a la de la ciudad de Buenos Aires, la constitución, ¿no? El racismo es hoy también otro vector, ¿no? A nivel mundial, digamos, donde se puede pensar la política. Y digo, me parece que es el aporte que podemos hacer por este lado, ¿no? Y también hay ahí producciones teóricas para ir pensando, ¿no? Bueno, Rodolfo Kusch, si bien no trabajó sobre los pueblos nuestros del sur, hay un trabajo ahí de filosofía, antropología, de autores europeos, también un cruce con eso. Así que bueno, pensaba eso. Buenísimo, Pato. Me salgo 2 segundos, pero porque quiero agarrar un libro para compartir con ustedes a propósito de la intervención de Pato. Pero bueno, si alguien más quiere seguir. Bueno, meto un bocado, como se dice, aprovechando el silencio y retomando lo último. Eh, Hace un tiempito leí lo voy a leer porque el segundo nombre nunca me sale bien, es Silvio Winterbaum y mi amigo Hugo Álvarez, este libro que salió hace un tiempito, El pueblo mapuche, una nación, me parece que ahí aparece como condensado en el título, ¿no? 3 elementos centrales, que es el de pueblo, el de la cuestión indígena y el de la nación. Eh, y en el libro que les comentaba, La democracia en cuestión, que vamos a proponer un poco como cierta base textual para abrir algunos debates, aparece, por ejemplo, en el capítulo destinado a tratar de recuperar una perspectiva revolucionaria desde los feminismos populares para el conjunto de las luchas, que sería el tema del tercer encuentro, y que vamos a tener a María Uso como invitada también para la coordinación del día. Aparece algo del orden de lo que introducen los feminismos populares más recientes en Argentina sobre la idea de plurinacionalidad, ¿no? Cuánto se gana en esa recuperación de las luchas históricas de los pueblos de nuestra América y cuánto quizás también se pierde en términos de una perspectiva hegemónica, es decir, cómo pensar la construcción de una contrahegemonía popular para rediseñar la nación, que es un poco parte de los debates actuales.
Me parece muy importante lo que planteaba Pato, y pido mis disculpas, se me pasó por alto a la hora de plantear lo de los vectores, que tiene que ver con también un nudo problemático, tanto para las izquierdas como para el peronismo y las corrientes nacional populares, que es la cuestión indígena, ¿no? Y la centralidad que cobran autores desde el marxismo que pudieron pensar la cuestión nacional y también esa herencia económica y cultural de los pueblos ancestrales de nuestra América, que es José Carlos Mariátegui, ¿no? A quien estaremos recuperando en una actividad pública que vamos a hacer pronto con compañeros de Perú, desde el Instituto Plebeyo. Así que después les dejaremos también la invitación. Y creo que además, y esa es una de las cuestiones interesantes que tienen los procesos virtuales como estos, que tiene que ver con pensar la diversidad económica, política y cultural de la Argentina, ¿no? Y cómo muchas veces el lugar más común es señalar el porteñismo, ¿no? O la cuestión de la centralidad de Buenos Aires en los análisis, pero que en realidad uno podría pensar que tiene que ver con la zona centro del país, ¿no? Es decir, por ejemplo, el peso que tiene la cuestión indígena en la Patagonia y en el norte es muy diferente al que tiene en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, ¿no? Diríamos ahí como conglomerado de la zona centro del país. Entonces, claro que muchas veces un porteño nacido y criado, ¿no? O un santafesino o un cordobés tienen más en común con un uruguayo o con un italiano, ¿no? También teniendo en cuenta mucho las corrientes inmigratorias, etcétera, que con un jujeño o un mapuche de la Patagonia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se constituye un entramado que también es un desafío de los años 90 en adelante, como decía Pato, con el aniversario de los 500 años de la conquista y muy de la mano de las resistencias plebeyas como la del rock, aparecieron con fuerza, ¿no? Esa revalorización y que hace que hoy sea un tema central. Para poner de nuevo dictadura, democracia, los nudos teórico-políticos que amerita pensar ese vínculo, cabe destacar, no para la cuestión indígena, pero sí para la cuestión de la diversidad económica, política y cultural de la Argentina, el establecimiento de estrategias revolucionarias zonales por parte de corrientes como las del peronismo revolucionario, ¿no? Es decir, que Montoneros tenía diseñado en los años 70, previos al golpe, un plan general de hipótesis revolucionaria para el país que contemplaba el diseño de estrategias revolucionarias zonales construidas fundamentalmente por la zona norte, la zona de la Patagonia, la zona centro y la zona metropolitana del país, ¿no? Donde se atendía a esta diferenciación en función de las caracterizaciones de la estructura económica de cada lugar, pero también del recorrido de las luchas y de las identificaciones culturales que en cada una de estas zonas del país se ponían en juego, ¿no? Bueno, después quisiera recuperar alguna de las otras cosas que planteó Nico y Fede, pero nada, me gustaría abrir un poquito más también la ronda para ver si hay ganas de hacer otras intervenciones. Por acá, Mariano, ¿qué tal? Carlos, ¿no? Sí. Sí, de Victoria Entre Ríos, ahí cruzando el charco para los compañeros de Santa Fe. Eh, Escuchaba atento y bueno, anoté cuestiones en cuanto a lo que me compete a mí de la docencia y de la militancia. Esto, dictadura, democracia, ¿cómo hacemos para que los chicos o los docentes, los colegas también tomen conciencia de ese hecho, lo cual tocan poco, es una realidad. Seguramente acá los compañeros están más en el ámbito universitario, pero lo que es de base, de secundaria y superior, poco y nada.
Y también en cuanto a los merenderos, hace poco tuvimos una actividad y hace 3 semanas falleció nuestro referente en la agrupación, Ramón Carrillo. Esto que decía desde la base y después ramificar, que también se ha perdido, lamentablemente por la burocracia. A nosotros nos pasa con el PJ acá de la localidad. Y bueno, tener en cuenta también a estos personajes históricos que hemos tenido en los 60, 70, que, bueno, lo he leído ahí a Esteban Campos, Cristianismo y Revolución. Después tenemos ese libro de las FARC de Carlos Olmedo, que la retoma una colega de usted allá. Y bueno, también me llamó la atención y hace rato que te vengo siguiendo con las lecturas, eh, la relevancia de la base sobre todo. Bueno, buenísimo, Carlos. Aprovechamos también para, nada más de hacer este intercambio ahora y como decíamos, insistir en convidarles la participación de manera más regular en este tipo de encuentros para apostar a generar un tipo de grupalidad, que nuestra idea es poder como Instituto Plebeyo hacer estos ciclos mensuales, tanto de la Escuela Autogestiva de Filosofía Carlos Olmedo como del Observatorio Silvia Berman de Psicopolítica y Salud Mental Popular, pero luego, en la medida en que haya tiempo y ganas, ¿no? Como es que la frase dice tiempo y plata nunca tuvimos, bueno, ganas siempre tuvimos un montón, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos, nos den las agendas, etcétera, la idea también es ir haciendo otro tipo de actividades que vayan surgiendo al calor de las inquietudes de quienes participan de estas propuestas. Por eso ahora vamos a hacer en abril una charla con compañeras y compañeros de Perú para pensar la situación política nacional argentina, pero también en un diálogo con lo que pasa allí al calor de la figura de José Carlos Mariátegui, o se mencionó el libro de la FARC, que me parece que quizás en algún momento podemos, por ejemplo, hacer una entrevista pública con la autora y conversar más sobre Olmedo y la experiencia de la FARC, ¿no? U otras iniciativas que a ustedes se les ocurran que pueden sumar a este ciclo de encuentros que trataremos de sostener una vez por mes con esta un poco agenda teórico-política. Yo quería rescatar eh, dos cuestiones, ¿no? Que salieron un poco a propósito de las intervenciones de Nico y de Fede, que están en la misma provincia, en dos ciudades diferentes, que como en capital y conurbano aquí en Buenos Aires también, ¿no? En Santa Fe pasa un poco esas diferencias, incluso al interior de la propia provincia, ¿no? En dinámicas muy diferentes entre las ciudades, pero que me parece que ameritan un análisis que no solo es relevante para quienes viven, trabajan y luchan allí, sino para el conjunto de la Argentina y que tiene que ver con la experiencia política que se ha dado en la ciudad de Rosario, en donde en la última elección casi gana la intendencia un conglomerado entre una experiencia local como Ciudad Futura, ¿no? Podríamos caracterizar de una nueva izquierda municipalista o algo así, ¿no? El movimiento Evita al interior del peronismo y el Frente Patria Grande que lidera Juan Grabois en una única experiencia electoral que trata de aunar fuerzas para disputar la ciudad, ¿no? Y casi la ganan. Y que me parece que eso, yo por lo menos que conozco sobre todo la experiencia de Rosario, más que la de Santa Fe, donde también he viajado, pero con Rosario mantengo un vínculo fluido hace muchísimos años, no puede ser pensado sino al calor de aquello que acontece por abajo, en una experiencia, y ahí retomo un poco también lo de Nico, de un sindicalismo que es inédito en lo que sucede en el país, ¿no? Es decir, toda la experiencia que se da en torno a aceiteros, a jaboneros, a docentes, ¿no? La UOM Villa Constitución, bueno, se mencionaba Telefónico, es decir, hay todo un entramado sindical en Rosario que no se ve en otros lugares del país. Entonces, eso es un dato muy importante para pensar qué está pasando en el sindicalismo rosarino que puede alumbrar experiencias sindicales y populares en otros lugares del país.
Y a su vez hay una experiencia de una tradición de lucha universitaria también muy importante y de experiencias del cooperativismo, ¿no? Entonces creo que Rosario en ese sentido es un gran laboratorio, muy interesante. Nuestros amigos, compañeros de ruta de la Escuela Autogestiva de Literatura Aldo Oliva, ¿no? Donde yo he presentado varias veces mis libros y donde hemos de algún modo inspirado hasta el nombre de este espacio de la Escuela Autogestiva de Filosofía Carlos Olmedo, tienen una experiencia, una escuela de literatura al interior de un mercado solidario de cooperativas, ¿no? Que a la vez produce instancias de disputa comunicacional y que tiene un vínculo con gran parte de estas experiencias sindicales y con esta alianza político-electoral que se ha dado en el último tiempo, ¿no? Experiencia, la rosarina, donde también han surgido algunos vectores al interior de la universidad, ¿no? Un poco también por lo que decía Fede respecto de la academia y la producción de ciertas zonas de cruces entre las izquierdas y el peronismo, el marxismo y lo nacional popular, que quienes integramos la experiencia de Generosa Fratasi en los años anteriores, empezamos a descubrir en el andar, ¿no? Por ejemplo, el año pasado yo fui invitado a presentar justamente el libro La democracia en cuestión a el relanzamiento de la Cátedra Libre Antonio Gramsci de la agrupación Santiago Pampillón, ¿no? Por ejemplo, Gramsci, que aparece como de algún modo uno de los nombres propios más importantes en relación a esta zona de cruce, ¿no? Entre el marxismo y lo nacional popular. Y experiencia universitaria como la del Pampillón, que da nacimiento a esta cátedra, que en años anteriores tuvo la particularidad de tener una fuerte intervención en la disputa por las formas de construcción de conocimiento, ¿no? Y no solo de política gremial, de centro de estudiantes con cuestiones más típicamente reivindicativas de los estudiantes, ¿no? Y con Marie y otro compañero, Lucas, hemos cursado durante el 2022 el programa de reactualización o el programa de estudios y reactualización o algo así, el nombre súper largo, de estudios en el marxismo y lo nacional popular en la Universidad de Buenos Aires, donde hay un grupo de compañeras y de compañeros que provienen de distintos espacios y que, bueno, han constituido esta experiencia, que es una experiencia académica, pero muy permeable y muy abierta a el activismo, las militancias que tienen estas preocupaciones, ¿no? No sé si alguien había levantado la mano o yo apreté algo y se levantó una mano por ahí, pero aprovecho para ver si alguien más quiere decir algo. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, yo soy Gabo, formo parte del Instituto Plebeyo y particularmente del Observatorio de Psicopolítica y Salud Mental Silvia Berman. Tuve que estar con la cámara apagada de este encuentro porque justo estoy de mudanza y me llegaban unos muebles, unas cosas en este preciso momento, así que estuve como pude. Eh, y me quedaba pensando en algo que al menos sobre una de las cuestiones compartidas, Marian, al inicio, que tiene que ver con este nudo problemático, ¿no? Que es la relación entre práctica intelectual y política, y asimismo entre política y revolución, ¿no? Y cómo luego de la dictadura, ¿no? Se consolida una especie, ¿no? No sé si vos planteabas algo de esto, Marian, ¿no? Como una especie de desconexión entre la práctica intelectual y la militancia política, y asimismo entre la política y la revolución, ¿no? Pero me quedaba pensando como si no te se podría ubicar como esa como una cuestión o como una dimensión de ese problema, ¿no? Y otro como el pliegue de la relación, de una práctica intelectual barra profesional de especialistas, ¿no? Que se vincula con la política, pero con prescindencia del horizonte revolucionario y que
digamos, encuentra, ¿no? En una práctica decididamente tecnocrática, ¿no? De simbiosis con la reproducción del régimen estatal y sin cuestionamiento de las instituciones del Estado, ¿no? Digamos, pienso en esas dos dimensiones me quedaba, ¿no? Por un lado, como la práctica intelectual más recluida en el ámbito de lo académico, ¿no? Que creo que vos ponías el foco ahí, que sería como la intelectualidad escindida de la política emancipatoria, pero también como en el otro extremo, ¿no? La práctica intelectual que sigue involucrada con la política, pero abandona el horizonte de la revolución y deviene, ¿no? En un aporte como tecnocrático a la reproducción y a la gestión de las instituciones del Estado sin ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Como esas dos vías me queda pensando como problema, ¿no? De cómo volver a conectar, ¿no? Práctica intelectual, política y revolución, ¿no? Un poco medio en la línea, como una especie de remake de lo que plantea, no, una remake no, más bien como una variación de lo que plantean, ¿no? Digo, a mí me resonaba con la idea de Guattari y Deleuze, ¿no? Digamos, bueno, ellos lo dicen máquina analítica, máquina revolucionaria, digamos, pero algo de una máquina de guerra revolucionaria no puede prescindir de cómo articular esas tres cuestiones, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Práctica intelectual, práctica política y revolución, ¿no? Nada de eso quería compartir, que me había anotado de lo que vos compartías, Mariam. Dale, buenísimo, Gabo. Sí, sí, obviamente las textualidades, como decíamos, la filosofía francesa de los 60 a los 70, de Althusser, Balibar, a Deleuze, Guattari, incluso Foucault, etcétera, son como textualidades que me parece que son imprescindibles también en función de todo esto que estamos pensando. Y en función, diría también, de ciertos debates teórico-políticos de la coyuntura, ¿no? Y hasta ahora hicimos un poco de hincapié en el eje 76, proceso 83, hasta más o menos la actualidad, y quizás ahora podríamos sí decir algo muy estrictamente de esta coyuntura, ¿no? Eh, que es el debate, digamos así, ideológico que habilita las barbaridades que dice nuestro presidente Javier Milei, ¿no? Digo barbaridades en el sentido no solo por las aberraciones, sino porque a veces dice muchas lanzadas disfrazadas de sofisticación académica. Pero que me parece que como nadie ha planteado en el campo de la política discusiones que tienen que ver con las ideas, ¿no? Incluso hasta para decir lanzadas, pero no estamos muy acostumbrados a que alguien te interpele del modo de la justicia social es una aberración, el problema son los zurdos marxistas que no sé qué, como que el problema es el Estado, ¿no? Es decir, como que hay una serie de discusiones que se plantean en el terreno estricto de la política, pero que ameritan una discusión conceptual, ¿no? Una discusión barra elaboración. Y me parece que el borramiento de todo esto que veníamos diciendo en la postdictadura tiene como consecuencias en el plano estrictamente de la política, digo, por ejemplo, el aferramiento doctrinario de personajes como Guillermo Moreno en el campo del peronismo, ¿no? Es decir, un peronismo que sería todo lo contrario a lo que venimos diciendo, ¿no? Es decir, no sería un peronismo a la escucha, permeable y abierto a todo lo que dijimos, sino un peronismo cerrado, las 20 verdades y los discursos de Perón del 46 y no sé, el 49, porque creo que ni los del 74 entran en esa concepción doctrinaria, porque Perón ya hablaba del ecologismo, ¿no? El último Perón. Digo, esa es una deriva, y la otra es el cerramiento del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, ¿no? En la identidad trotskista y su rechazo a la tradición peronista, ¿no? Me parece que ahí son, en el campo de la política, con claridad, dos experiencias muy ensimismadas y muy cerradas que aparecen como respuesta reactiva a estas provocaciones libertarianas, liberales,
que tenemos en estos tiempos de nuevas derechas, ¿no? Entonces, ¿cómo, incluso, ¿no? Por el lado del FIT, una fuerte parlamentarización de la concepción política, y por parte de Guillermo Moreno, una idea de que la revolución es Milei, ¿no? Y que los peronistas venimos a evitar la revolución. ¿No? Es decir, que todo el horizonte del peronismo revolucionario y su intersección con las ideas marxistas queda totalmente borrado del horizonte, ¿no? En ambos casos, digo, ¿no? Para poner dos ejemplos en el campo de la política, pero podríamos pensar entonces a partir de eso cómo constituir un trabajo teórico político que implique, por un lado, una investigación al interior de las luchas, de los procesos de los que podemos ser parte, ¿no? Sea como militantes de una organización, sea como activistas en un gremio, o como docentes, investigadores en la universidad, etcétera, o en un cruce de todas esas esferas, como muchas veces sucede hoy, cómo hacer un proceso, ¿no? De aquello que el gran maestro Antonio Negri decía, la coinvestigación, ¿no? Es decir, el proceso de coproducción de conocimiento. Me parece que eso se torna como vital para todos y todas quienes estamos un poco en esta búsqueda, ¿no? Que implica, dicho sea de paso, la conformación de un espacio como el Instituto Plebeyo, abierto a participación de personas que no están inscriptas en ningún tipo de organización, como de personas que quizás tienen su inscripción gremial o política, ¿no? De paso, para despejar dudas respecto de las personas que quizás se conectaron por primera vez, ¿no? Es decir, para ser parte del Instituto Plebeyo no hace falta tener una inscripción específica en algún gremio o partido u organización, y viceversa, ¿no? Quien pueda participar de una organización y tenga la inquietud de compartir estos temas en este espacio también tiene las puertas abiertas, puesto que este es un espacio, digamos, autónomo respecto de las estructuras existentes. Entonces, quizás allí, en esas zonas de cruce, ¿no? En esas intersecciones se puedan ir entramando algunas hipótesis en torno a estos problemas que se nos presentan, tanto en el campo de la teoría como en el campo de las prácticas sociales en sentido amplio que podamos tener. Bueno, no sé si alguien tenía alguna cuestión más que quiera compartir a modo de inquietud. Ahí vi que justo dos personas se han desconectado, no sé qué, no sé si no les gustó lo que dijimos o si tenían otros compromisos. Hola Mariano, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha bien. ¿Qué tal? Soy Yesuán de Rosario, amigo también de Nico, que está por ahí. Yo me había notado unos puntos que fueron conversando, tuve que ir de acá para allá y no pude escuchar todo, pero en una parte me había quedado con algunas cuestiones. Yo había terminado hace poco, hace un tiempito ya, la carrera de profesorado de historia, y en una materia que se llama metodología de investigación había trabajado sobre la Rosa Blindada y el rol de los intelectuales en los 60. Y cuando Nico me invita sobre este ciclo de charlas y todo lo demás, cuando vi Olmedo, militante de la FARC y también participante en la Rosa Blindada, como Emilio Jauregui y otros compañeros más, me había interesado una parte que vos nombrabas sobre Rodolfo Walsh en el 71, y había basado mi proyecto de investigación en una obra de, creo que se llama Claudia Hillman, que creo que ingresó al CEDINSI hace poco, sobre unos debates, digamos, sobre el rol intelectual en los años 60, 70, más o menos ese periodo. Y, y esto es lo que vos decís que, o creo que entendí, o lo que decía Walsh en realidad, eh, pareciera más acordar al final del estado de la revolución de Lenin, cuando dice, bueno,
quisiera seguir con esta obra, pero mejor que escribir es participar en la revolución o algo así, termina diciendo. Y creo que en esos tiempos donde parecía que el socialismo estaba a la vuelta de la esquina y el compromiso militante, bueno, como ya sabemos, estaba una cuestión ética y moral muy fuerte, el compromiso, el intelectual comprometido, el intelectual revolucionario en este caso, ahí la autora es como que medio como critica haber dejado ese rol del intelectual en lo cultural, en lo artístico y todo lo demás, y haberse dedicado plenamente a la lucha armada, y en uno de los capítulos llega un poco más a decir que parece que la culpa pareciera que es de la militancia, la llegada del golpe, etcétera, que ahí no me gustó para nada, obviamente, esa reflexión de la autora. eh, pero me parece que ahí lo que se comentaba también en ese largo proceso y de reflujo, etcétera, obviamente hay ya en la etapa posterior, post dictadura, principio del 80, alfonsinismo, en distintos planos, distintas variables de análisis, como que se ha roto, digamos, esa unidad, ese cuadro integral, digamos, que era intelectual, que para mí no dejaba de lado lo artístico, lo cultural, etcétera, pero obviamente al radicalizarse, digamos, los tiempos y la conflictividad, te llevaba obviamente a un compromiso mayor, digamos. Y también después de esa grande derrota que viene sucediendo ya con la AAA, los avances fascistas de la derecha, etcétera, ciertos autores, digamos, que son interesantes, y lo empiezo a conectar con otras cosas que vos decías, con esta fragmentación dentro de las instituciones, la academia, pensar el psicoanálisis por un lado, estrictamente el psicoanálisis y no vinculado con la literatura, etcétera. Me parece que hay autores, digamos, que empiezan a alejarse de esa vertiente, como Portantiero, José Aricó, etcétera, que van a conformar el grupo Esmeralda de la época de Alfonsín, etcétera. Y lo que me interesaba, lo que vos decías, que creo que lo escuchaba en Néstor Coban una vez, que no solo en el plano esa fragmentación, sino hasta en las instituciones, que yo acá en Rosario se desligó psicología de lo que era la Facultad de Humanidad, y allá me imagino que sociales sabrá, no sé, si la dictadura lo fragmentó a instituciones, las carreras en sociales UBA o PUAN, etcétera. Y, y hablando sobre la Rosa Blindada, también la otra revista de esa época era El Pasado y Presente, que era muy interesante, que ahí tanto Agosti y después Aricó, etcétera, tomaban a Gramsci como un punto de inflexión para poder unificar, o León Rosicner y otros intelectuales, para poder unificar esto, lo que vos planteabas, de lo que conocemos hoy como las carreras, pero las disciplinas, digamos, todos estos ámbitos, de, generaba un pensamiento crítico muy importante, y eso se fue perdiendo a lo largo del tiempo. Esas dos cuestiones que se charló un poco me interesaban bastante, sobre todo para poder retomar un poco esos proyectos personales, digamos. Bueno, buenísimo por la intervención, gracias por compartir. Eh, Se me ocurren un par de cuestiones. Bueno, en principio eso, algunos de ustedes son parte de la iniciativa del Instituto Plebeyo, algunos son amigos, compañeros de ruta, conocidos, que habían manifestado alguna intención de participar de este espacio, y otros se sumaron a partir del día de hoy. El convite que les hago es un poco a tratar eso, ¿no? De sostener este ámbito, es una vez por mes, 2 horas, ver si apostamos a armar un tipo de grupalidad para también ir retomando algunos debates, pero en función de eso también ir como compartiendo lecturas, ¿no? Lecturas, digo, en sentido amplio, no solo de libros, así que si están de acuerdo, yo lo que puedo hacer también es no solo compartir algún material que sirva de base para el próximo encuentro, sino también recuperar algunas de las intervenciones y cosas que hubo como para poner en circulación a modo de, como dicen en las materias universitarias, bibliografía optativa. No, es decir, como tener en cuenta cosas que salieron acá por si a alguien le interesa y lo quiere ver, digo, o leer, básicamente. No, no es que el próximo encuentro vayamos a trabajar sobre eso, pero así como compartíamos nuestras propias textualidades elaboradas
el año pasado en el marco del Instituto Generosa Fracassi, o el libro de Hugo Montero, perdón, de Hugo Montero de Subestada, Hugo Álvarez del pueblo mapuche, Una Nación. Me viene a la cabeza ahora una conferencia de los años 90 que fue publicada recientemente en YouTube, o sea que hasta hace semanas era inédita, entre León Rosichner, David Viñas y Horacio González, o sea, tres titanes que discuten sobre intelectualidad y política, justamente, así que podemos compartir también ese video. Y recuperar aquí algo que me parece que tiene que ver con una discusión sobre el proceso histórico, dictadura, democracia, posdictadura, pero también un debate de la coyuntura, que tiene que ver con cierta idea de autonomía relativa de las esferas de intervención, ¿no? Es decir, cómo ahí el campo estrictamente social, político y cultural no siempre se manejan con las mismas temporalidades lógicas y no siempre prima en un determinado momento el elemento económico-social, ¿no? Como puede quizás pensar un marxismo más ortodoxo. Y cómo entonces, en la perspectiva histórica, podemos quizás pensar, lo tiro a modo de hipótesis para retomar o no en alguna próxima, pero digo que culturalmente los años 60 fueron mucho más productivos que los 70, ¿no? Y en gran medida cómo esa productividad cultural deriva en una ofensiva política que hace que muchos de los actores del campo cultural pasen al campo estrictamente político, específicamente a la lucha armada, y en ese camino pierdan sus vidas. Yo tampoco estoy para nada de acuerdo con las hipótesis de la autora que traía Jesuan, pero creo que hay algo del nudo de debates, por ejemplo, entre, por un lado, Rodolfo Walsh, Francisco Pacurondo, Haroldo Conti, por nombrar a los más conocidos, y por el otro, a David Viñas, a León Rosichner, a Ricardo Piglia, que tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, cuál es la función de un intelectual y cuál es su práctica política específica, ¿no? Y que creo que la postdictadura está más tenida por un antiintelectualismo, ¿no? Y una reivindicación del heroísmo de aquellos que dejaron los libros para tomar las armas, o dejaron la pintura o el cine para tomar las armas, que obstaculizaron un poco la discusión porque, como creo que dice León provocativamente en esa conferencia que mencionaba, ¿cómo discutís con los muertos, ¿no? Y sobre todo, cuando discutís con esos muertos que son estandarte de las luchas. Entonces, ahí me parece que estamos en un momento, por la cantidad de décadas transcurridas, ¿no? Que es interesante porque estamos a las puertas, si no ya, al momento en donde para nosotros, para nosotras, todos son los muertos, incluso los que sobrevivieron, ¿no? Han fallecido David Viñas, León Rosichner, Horacio González, Ricardo Piglia, es decir, todos aquellos que de algún modo sobrevivieron al terror y, entre otras cuestiones, cumplieron la función de puente entre los 70 y los 80, 90, 2001, etcétera, ¿no? Y sostuvieron una antorcha encendida y una trinchera desde la cual librar una pelea en aquellos años, ¿no? Diferenciándolo de quizás los derrotados que asumieron que fue un error participar de la lucha política de los 70 y luego renegaron de sus ideales, ¿no? Todos los nombres que traigo ante este encuentro tienen que ver con esa continuidad en la lucha, que nos permiten hoy a las generaciones más jóvenes discutir desde otro lugar o abordar desde otro lugar esa discusión, ¿no? De nuevo, no en un mero ejercicio historiográfico, sino para ver cuál es hoy la línea de intervención respecto de estas cuestiones, que se ha planteado además ya no respecto de la lucha armada, sino por ejemplo de la lucha social. ¿Qué tiene que hacer un psicoanalista, un politólogo, un sociólogo, un filósofo, un escritor, un artista plástico, un cineasta, etcétera?
debe dejar su práctica para ir al movimiento social a hacer otra cosa, debe ir al movimiento social para hacer eso que hace, pero allí, debe transitar distintas esferas, ¿no? Digo, es toda una discusión muy actual, ¿no? Es decir, cómo habitar las instituciones universitarias, los sindicatos, los movimientos sociales, qué tipo de práctica, al fin y al cabo, llevar adelante con lo que hemos elegido hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces, me parece que es una discusión teórico-política muy, muy, muy relevante. Bueno, no sé si alguien que no haya dicho nada quiera intervenir. También respecto de las expectativas, ¿no? Si pensaban que el encuentro iba a ser de otra cosa, digo, no sé, esas cuestiones que aparecen a veces. Si tenían ganas de charlar sobre algo que no se mencionó, no se tocó, porque digo, pueden servir como puntas para los próximos encuentros que hagamos. Yo, si no, antes de cerrar, quisiera retomar algo, o más que nada, más que retomar, plantear algo que nos dejaría un poco a las puertas del segundo encuentro, pero no quisiera avanzar en esto último sin dejar la posibilidad de que alguien que no haya hablado o alguien que quiera volver a intervenir pueda hacerlo. Lo tenemos a Gabo, que aunque no le gusta ser etiquetado como tal, es psicoanalista, o yo digo que es psicoanalista, así que vamos a decir, los silencios son muy importantes también, ¿no? Bueno, avanzo Mariano, entonces. Sí, dale, hola. dale. No, y otra cosa que me había quedado pensando es en este proceso post-dictadura o los años 80, quizá en el ámbito académico, pero también tiene repercusión en la práctica. Digo, se fue ese antiintelectualismo o también se fue priorizando otras ideas, otros conceptos en la academia, como el concepto de democracia, más dándole bola a la cuestión cívica, en las instituciones, y no tanto ya como en los años 60 y 70, que como que el pensamiento crítico va virando también a eso, a esas cuestiones, y, y ahí también el concepto o el rol de la violencia, digamos, repensar eso también, que antes era, que se había pensado de una manera, tanto en los 60, en los 70, tanto en la práctica como en la teoría, después parece estar sumamente condenado o totalmente dejado para el monopolio de la fuerza del Estado, etcétera, digamos. Eso, creo que la cuestión del poder se fue analizando distintas vertientes, distintos pensadores, pero la violencia me parece, o por lo menos yo no lo conozco, me parece que también son tiempos para repensar en su amplitud, digamos, en ese sentido. Y creo que en ese proceso se han dado más bolilla a cuestiones de esto, como la democracia, las instituciones, en ese largo proceso, digamos. No en todos lados, digo, porque como ustedes saben, digamos, esos avances y retrocesos que va teniendo en toda América Latina, cuando la globalización o después la caída parecía ya el fin de la historia y aparece el Ejército Zapatista en el 94, o acá el movimiento piquetero, Santiago del Estero al principio de los 90, distintos sucesos que van en la práctica resquebrajando esas cosas, pero en la academia como que esos conceptos fueron muy fuertes, digamos, en los 80, digo, para mí. Sí, sí, buenísimo. Parece que estuvo coordinado, pero lo juro que no. Todo lo último que quería decir tiene que ver con esta última intervención. Así que aprovecho para avanzar contándoles.
por un lado, a propósito de la experiencia de la Rosa Blindada, la figura de José Luis Mangieri, que no lo hemos dicho al inicio, pero Mangieri dirigió la revista editorial La Rosa Blindada, donde Carlos Olmedo publicó sus únicos textos que publicó en la vida con otro nombre. Así que tiene mucha conexión y mucha actualidad, puesto que el próximo jueves 28 de marzo se estrena en el Cine Gomón de la ciudad de Buenos Aires, que está bajo amenaza de ser cerrado por el actual gobierno de Javier Milei, la película documental de Omar Neri y Néstor Cohen, ¿no? Que fue también recientemente mencionado, que se llama El viaje de Alba, cultura, poesía y los sueños pendientes de una revolución. Se estrena justo en el marco del fin de semana largo de Semana Santa, recontra largo, porque se junta con el 2 de abril de Malvinas, así que espero que dure unos cuantos días para quienes quizás no podamos ir a verla en su estreno, podamos hacerlo luego. Pero bueno, es una película, El viaje de Alba, que recupera un poco toda esa historia. Ojalá que pronto esté también circulando en otros cines del país o luego sea liberada para poder ser vista en plataformas. Quería aprovechar para comentar eso y luego algo de lo que también mencionaba recién el compañero en su intervención, que entre el borramiento de la perspectiva revolucionaria, tanto en la izquierda como en el peronismo, que acontece con la dictadura vía el terror primero, pero como también se decía recién, sobre todo en los primeros años 80, vía el tipo de democracias restringidas, ¿no? Reducidas a su cuestión más institucional, liberal, etcétera. Y hoy tenemos en el medio de la mano de estos procesos, ¿no? Como decíamos, de un ciclo de lucha desde abajo primero, de gobiernos progresistas después, la aparición de algunos puntos que pueden ser puntos no solo para abordar en términos historiográficos, sino también teórico-políticos, que son fundamentalmente el zapatismo, ¿no? Que nace en México el 1 de enero de 1994, que alumbran, ¿no? Son una especie de luz que no solo plantan bandera de ya basta frente al avance neoliberal, sino que también introducen nuevos debates. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil, que son de algún modo las experiencias que llevaron a intelectuales como Petras a decir que había que prestar atención a elementos como la edad de los dirigentes, el rol de las mujeres, la cuestión de la territorialidad y lo comunal en las nuevas luchas, la persistencia de la Revolución Cubana con todos sus problemas, pero fundamentalmente apuntalando el proceso de Chávez en la Revolución Bolivariana de Venezuela y de Evo Morales y Álvaro García Linera en el proceso de cambio en Ecuador, fundamentalmente, aunque podríamos también mencionar el proceso de Ecuador como un eje dinamizador dentro de los gobiernos progresistas, donde aparecen cuestiones, como decía, no solo que pueden ser abordadas desde lo historiográfico, sino más desde lo conceptual. Por ejemplo, la importancia de la reforma constitucional y de la transformación del Estado en el marco de los procesos, ¿no? Me parece que son cuestiones que aparecen fuerte ahí, que ameritan ser retomadas. Y luego el kirchnerismo como un aglutinador de un eje donde confluyen de algún modo la memoria peronista con las nuevas experiencias que se abren en el ciclo 76-2001. Y finalmente, como nexo para el segundo encuentro, la cuestión clave de la democracia en este periodo histórico, ¿no? Es decir, cómo tanto para las izquierdas, las perspectivas nacional populares, pero incluso hasta para estas nuevas derechas, sigue siendo todavía, y para el neoliberalismo, sigue habiendo algo de una centralidad de la cuestión democrática, ¿no? Es decir, quedan a un lado tanto los procesos que podían ser inscriptos más desde la izquierda, como dictadura del proletariado, ¿no? O como
el teórico del nacionalismo revolucionario Juan José Hernández Arregui hizo para referirse al peronismo de los años 40-50 como una democracia autoritaria de masas, ¿no? Es decir, hoy nadie hablaría esa lengua, ¿no? En las izquierdas, en el peronismo, en los progresismos, nadie diría nuestra vía es la dictadura del proletariado, nadie diría frente a esta democracia liberal reivindicamos una democracia autoritaria de masas, entre otras cosas porque pasó la dictadura del 76. Y las palabras autoritarismo y dictadura quedan fuera de la lengua política, en la que tiene una primacía la democracia bajo determinadas perspectivas, ¿no? Es decir, la democracia liberal, la democracia representativa, la perspectiva instrumentalista de la democracia, y esto quisiera retomar fuerte el segundo encuentro que se titula Filosofía militante y realidad política, es decir, la importancia de la democracia en la realidad política de esta coyuntura y de este ciclo que va del 83 hasta la actualidad en la Argentina, pero también en América Latina, y quizás podríamos decir en el mundo, que tienen que ver con la posibilidad de reivindicar un planteo más sustantivo, más radical, en términos de radicalizar una perspectiva política, donde la democracia aparece de algún modo inscripta en una perspectiva que tiene que ver más con aquello que los pueblos pueden afirmar en su quehacer más allá o más acá de lo que se plantea como institución de gobierno, ¿no? Y por eso esa reivindicación de las figuras de Spinoza, de Marx, de Gramsci y de Linera, que verán que se hace en el libro La democracia en cuestión como una forma de pensar la democracia desde otras coordenadas, ¿no? Es decir, sortear los polos que nos sitúan en una nostalgia respecto del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? O una resignación ante la democracia actual. Es decir, cómo constituir un vector teórico político que nos permita hablar de una historia, de una actualidad y de un porvenir de otro tipo de democracia, ¿sí? Que tenga sustento en una tradición que podríamos pensar como la de la contrafilosofía o la filosofía maldita, ¿no? Que han desde siempre pensado que la democracia era otra cosa, ¿sí? Y cómo entonces, en el territorio de lo que hoy aparece, ¿no? Como la democracia, porque digo, al fin y al cabo, Milei ganó una elección, ¿no? Al fin y al cabo, el Congreso en la Argentina sigue funcionando, ¿no? Y los procesos que intentaron derribar a los gobiernos vía golpes militares, etcétera, no han tenido una cabida en la geopolítica mundial, donde sigue habiendo guerras, pero parece que ya no hay ni revoluciones ni tampoco golpes de Estado clásicos exitosos. Entonces, hay algo que parece ser del orden de lo democrático que amerita ser pensado con mayor profundidad, ¿no? Es decir, las reformas estructurales más importantes de la Argentina se hicieron con Menem, ¿no? Que no solo ganó una elección, sino que fue reelecto y que terminó su mandato. Estas nuevas derechas emergen y gobiernan luego de ganar en elecciones, y los gobiernos progresistas latinoamericanos, incluso aquellos que profundizaron más el proceso, como decíamos, Bolivia, Venezuela y en alguna medida Ecuador, que reformaron sus constituciones, hicieron transformaciones en el Estado, hablaron como Venezuela de revolución bolivariana y de socialismo del siglo XXI, son procesos que realizaron todo ese recorrido presentándose a elecciones de la democracia liberal, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para procesar todo eso, para pensar las crisis actuales de la democracia, pero todavía sus vigencias, y sobre todo esta corriente subterránea
de otras concepciones democráticas que ponemos bajo los nombres de Spinoza, de Marx, de Gramsci y de Linera para situarlo de algún modo dentro del marxismo latinoamericano, pero que también podríamos pensar al calor del proceso del peronismo, de las luchas de los nuevos movimientos sociales, etcétera, etcétera. Así que les dejo un poco picando esa inquietud. Rápidamente vamos a compartir por email alguna bibliografía como para que puedan tener el mes entero para quizás leer y trabajar, teniendo en cuenta que van a ser textos cortos, ¿no? Que vamos a compartir capítulos para cada encuentro y luego las cuestiones que aparecen quizás citadas en esa textualidad para quien tenga ganas de ampliar y buscar y hacer otras lecturas, ¿no? Eh, Así que bueno, por mi parte eso, teniendo en cuenta que ya estamos llegando a las 21, y ya es el horario donde empieza la cena y todas esas cosas. No sé si alguien quiere plantear alguna cuestión más antes de cerrar. Bueno, si no, podemos ir cerrando por acá también y luego el email puede ser como un espacio también para que puedan utilizar si tienen ganas de también recomendar algún material de videos o de lecturas que les parezca que va en sintonía con todo esto que estamos tratando de trabajar. Les recordamos que el email es institutoplebeyo@gmail.com y que en Instagram también estamos como Instituto Plebeyo. Fundamentalmente próximamente va a haber novedades de página web, de página de YouTube donde hay algún material grabado de lo que fue la experiencia del Generosa Fracassi y presentaciones de libros y cosas que hemos hecho.